Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente o permite, hay una complicidad vergonzosa. Víctor Hugo. Con este pensamiento de Víctor Hugo vamos a comenzar nuestro programa de hoy, apoyando eso que él dice. Los gobiernos en general van a hacer todo lo que los pueblos le permiten hacer. Ellos no todos son lo suficientemente honestos como para funcionar como debería ser por la humanidad. Por eso hay otra frase ahí que dice que hay que cambiarlo como los pañales, por la misma razón. Nosotros hoy vamos a tener un invitado con el que vamos a hablar de una entidad que yo particularmente respeto mucho, valoro porque sé desde mi perspectiva lo mucho que han hecho por el país. Se llama participación ciudadana, que lo dirigen ciudadanos y lo dirigen humanos. Entonces lo que uno se tiene que preguntar es, por una serie de situaciones que vamos a tratar ahora, ¿dónde está la perfección en humano? Y para hablar de participación ciudadana, los resultados del año que ya se va, tenemos como invitado a Joseph Abreu, que es miembro del Consejo Nacional, precisamente de Participación Ciudadana. Johnny. Siempre un placer. Bienvenido, Joseph, bien, de verdad. Siempre un placer estar aquí contigo. Y para mí, que Joseph sea miembro de Participación Ciudadana, porque Joseph es mi amigo personal, me dice el afán que tiene Participación Ciudadana, que es su gente, en hacerlo bien, en seguir defendiendo las causas país. Yo no pertenezco a Participación Ciudadana porque yo no pertenezco a ningún tipo de entidad, pues cuando me desligué del mundo político. Pero hay que ser justo. Aquí hay muchos y muchas respuestas a soluciones políticas sociales gracias a la posición de Participación Ciudadana. Yo necesito que tú nos expliques por qué, cómo funciona Participación Ciudadana, qué es lo que persigue. Y también quiero que en algún momento, sobre todo si este bloque se va, hablemos de ese odio visceral que yo veo en algunos comunicadores. Sobre todo, enfatizan mucho en el hecho de que si alguien es empleado del Estado, no es la respuesta ahora, para que usted sepa, yo se lo voy a explicar si es un crimen ser miembro de Participación Ciudadana y ministro, por ejemplo. Pero yo quiero que tú nos hables de participación ciudadana, porque la participación ciudadana representa, por ejemplo, transparencia internacional. Y eso solo es una joya. Explícanos qué es. Entonces, ¿cómo lo deberíamos ver nosotros? ¿Qué es? Participación Ciudadana es un movimiento cívico, no partidista. Su eje fundamental es la lucha contra la democracia, el fortalecimiento de la institucionalidad en el país, la protección de derechos, procurar mayor seguridad ciudadana, mayor justicia, la protección de los derechos electorales, que son la base fundamental de la democracia. Así nacimos. Participación Ciudadana se fundó por un grupo de visionarios interesados y preocupados por las famosas crisis electorales que ocurrían en los gobiernos de Balaguer, que se robaban elecciones, que las urnas se perdían, etc. En el año 1993, el 31 de octubre, se fundó oficialmente, tuvo su primera asamblea Participación Ciudadana con ese grupo de visionarios en ese entonces. Y a partir de ahí, su primera labor o sus primeras labores se concentraban fundamentalmente en proteger la democracia en materia de observación electoral. Ese es su crimen, entonces. Ese es su principal crimen en ese momento.
En la primera prueba que tuvo participación ciudadana fueron en las elecciones de 1994 y nosotros fuimos la primera organización que fijó posición fuerte y documentada de las alteraciones del padrón electoral y la exclusión de decenas de miles de ciudadanos a los cuales se les impidió votar en esas elecciones. Fuimos la primera organización y a raíz de esos informes comenzamos a construir nuestra credibilidad en las siguientes elecciones con observaciones electorales que estuvimos haciendo en cada una de ellas y los famosos informes de observación electoral de participación ciudadana, que es la única veeduría que hacemos. Muchas instituciones públicas, principalmente, tal vez por nuestra credibilidad, nos han invitado o han intentado invitarnos a que seamos veedores de procesos para sentar un miembro en una mesa, y nosotros nunca hemos querido participar porque entendemos que las veedurías, si bien los veedores que se seleccionan muchas veces son personas de alta credibilidad y son personas de mucha valía para la sociedad, pero no tienen los elementos técnicos disponibles para ellos, siendo parte de una mesa, observando, determinar si hay algo o algún entramado dentro de lo que se están contratando. Ellos no tienen el alcance suficiente. Y para tenerlo, no lo tienen, porque para tenerlo se necesitan contratación de especialistas que te asistan, de peritos, que tú seas el que lo contrates. Y se necesitan todo ese nivel de especialización y de determinación para tú poder determinar si lo que ahí se está contratando cumple o se corresponde con lo que debería ser, ¿verdad? Y entonces esa verificación, nosotros hacemos esa veeduría de las elecciones, que es la observación electoral, y ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos representa? Para nosotros tener esa seguridad, nosotros contamos con más de 1.500 voluntarios a nivel nacional que se adicionan en los procesos electorales. Esos voluntarios tienen que pasar por un proceso de capacitación de qué es lo que van a observar. Se diseñan formularios, se diseñan plataformas digitales para que las personas y los ciudadanos reporten los delitos que observan, suban fotos, indiquen dónde lo observaron, cuál fue la localidad, cuál fue el punto de votación, toda esa evidencia se va recopilando. Y eso es lo que nos permite luego toda esa batería de voluntarios itinerantes en todo el territorio nacional, algunos itinerantes, otros fijos en los principales centros de votación con mayor número de votantes, van levantando, tomando evidencia, tomando notas en formularios especializados en base a un entrenamiento que cuesta. Movilizar a esas personas cuesta, la indumentaria que utilizan cuesta. O sea, todo eso tiene un costo. Y eso es lo que nos garantiza a nosotros que cuando emitimos un informe y decimos, detectamos compra de cédulas o detectamos proselitismo político en los centros de votación, nosotros tenemos ya un listado ahí de cuántos centros de votación tenía y tenemos la evidencia, la foto, la ubicación, las fotos geolocalizables. O sea, esas fotos que se tiran y te indican dónde se tiraron y a qué hora. O sea, toda esa información está ahí y todo eso tiene un costo. Y eso qué bueno que tú mencionas la palabra costo, qué bueno que lo puntualizas, porque eso es parte de lo que también hay que aclarar, y que el pueblo que no lo sabe y que sigue oyendo vociferosos que simplemente quieren dañar imágenes, insisten, cuesta. Entonces, ¿de dónde salen esos recursos? Esos recursos, en varios medios lo hemos indicado y lo reiteramos, aunque nosotros no recibimos fondos públicos, no podemos recibir fondos públicos. Eso se estableció en los estatutos porque las ONG que recibían fondos públicos normalmente estaban muy comprometidas y se usaban para chantajearlas y ese tipo de cosas. Y por estatutos, por política, nunca decidimos recibir fondos públicos. Entonces, teníamos que buscar fondos. Mayormente, Participación Ciudadana funciona fundamentalmente como una ONG, que es donde recauda la mayor cantidad de fondos, pero es para administrar proyectos muy específicos. Proyectos específicos. O sea, proyectos que van en línea con la calidad del proceso electoral a futuro. Son otros temas, pero dentro de esos temas, la protección electoral normalmente fortalece la democracia. ¿Temas como cuáles, José? Fortalecer la seguridad ciudadana,
nosotros desarrollamos un proyecto que se llamó PASJ, P-A-S-J, fue conjunto con Finjus, financiado por LUSAID, fue uno de los proyectos más grandes que manejamos. Siempre la gente critica a la USAID. LUSAID es la organización, la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo de las Américas y dispone de fondos para apoyar muchísimas cosas, incluyendo instituciones gubernamentales, a lo que le dona muchísimo dinero. La Cámara Y de hablan de eso Cuentas, como si eso fuera un crimen. como si fuera un crimen. Pero ¿Y es que por qué? no, porque tal vez, entiendo yo, asumo, que muchas personas recuerdan de lo que hacían las agencias en la Guerra Fría y mediante simulaciones de ayudas financiaban entonces proyectos que derrocaban gobierno y ese tipo de cosas. Entiendo que eso es lo que trae esa animadversión. Bueno, la gente que yo he oído hablando con animadversión, no veo yo que sea por eso. Yo veo que son personas que tienen intereses particulares o le responden a alguien, sobre todo a líderes políticos corruptos. Que de alguna puede forma, ser también. Yo no tengo la certeza y como nosotros no hablamos de cosas que no tenemos esa certeza, claro. Yo te diría, especulando, qué pudiera ser. ¿Por qué hay una animadversión con entender que recibir fondos de agencias, normalmente de gobiernos extranjeros, y es así porque son los únicos fondos que están disponibles? O sea, tú vas al empresariado dominicano a pedirle para los proyectos que nosotros trabajamos, para presionar al gobierno, o sea, no te dan dinero, no hay manera de conseguirlo. Y si nosotros tenemos una plataforma de donación y una campaña que la reiteramos cada cierto tiempo para que la ciudadanía, que a veces nos pide, mira, ¿por qué ustedes no hablan de tal cosa? Como ya les indiqué en la observación electoral, hablar de algo para nosotros implica que nosotros tenemos que invertir dinero, claro, para hacer análisis, investigaciones, contratar consultores, contratar especialistas y poder hablar con fundamentos. Entonces necesitamos fondos para eso. Si esos fondos, pues nosotros abrimos la plataforma, si la ciudadanía entiende, bueno, pues que nos apoye. Mire, vamos a donar tanto, donamos para que ustedes hablen de tal cosa y nosotros creamos un proyecto en función de lo que la ciudadanía entiende dentro de nuestra área de expertise, ¿verdad? Porque hay instituciones que se dedican a muchas cosas y estos organismos internacionales financian cambio climático, financian género para instituciones que se dedican a género, financian educación para instituciones que se dedican al área de educación, financian agricultura para instituciones que se dedican a desarrollar productores agrícolas pequeños, financian de todo, pero solo los países ricos son los que disponen de fondos para financiamiento. Y algunas instituciones privadas de países ricos también. En nuestro país, lo único que financian nuestros empresarios a gran medida son fundaciones propias. Usted podría decir Educa es un conglomerado de grandes empresas, pero ellos son los miembros del consejo, o sea, eso es su fundación en la que ellos canalizan su responsabilidad social, por mencionar una. La misma Finjus también está vinculada a un gran banco o un grupo financiero dominicano y otras instituciones, pero ese es su consejo, o sea, esa es su forma de ellos autofinanciarse. Nosotros, que somos más abiertos, cualquier ciudadano que no tenga un compromiso o una exposición con temas políticos, que no sea, puede formar parte de nuestra membresía, puede inscribirse luego en una comisión de trabajo y puede acceder a ser parte del Consejo de Participación Ciudadana, ser coordinador, siempre y cuando con el trabajo demuestre que está capacitado y habilitado para eso. Que los miembros de Participación Ciudadana, vamos a decir, ¿cuáles son los que la mayoría? ¿Son clase media, clase alta, pobre? Nosotros tenemos, por ejemplo, una comunidad de Altamira, que son campesinos, que es una gran comunidad, grandes miembros, que son miembros casi fundadores, o creo que fundadores, no tengo el dato ahora mismo. Y son gente sencilla. Igual tenemos cualquier ciudadano de San Cristóbal, ciudadanos de cualquier institución, de Santiago, San Cristóbal, San Juan, o sea, son ciudadanos comunes y ciudadanos del Distrito Nacional en su mayoría, porque la mayoría se concentra en el Distrito Nacional. Pero fundamentalmente esos son los miembros de Participación Ciudadana, no tenemos un perfil específico. Todo el que esté interesado por los temas que trabajamos y quiera inscribirse puede entrar a nuestra página. Hay una sesión en la sesión de contactos, ahí hay en la sesión de colabora dentro de nuestra página, ahí hay un link que dice hazte miembro, usted completa el formulario indicando el interés que usted tiene por participar en nuestra organización y ese reporte luego nos llega al Consejo vía la Comisión de Fortalecimiento Institucional
y nosotros lo evaluamos y aprobamos los nuevos candidatos. O sea que podemos decir que la mayoría, si no todos, los miembros activos de participación ciudadana tienen un alto nivel de lo que es la justicia social. Sí, normalmente tienen que tenerlo porque es un voluntariado. Sí. Y ahí lo que normalmente los miembros, o sea, son todos voluntarios. Los miembros de participación ciudadana en su mayoría son todos voluntarios. Y lo único que tú haces es aportar mediante una cuota y aportar con trabajo voluntario en especie. Es lo único que tú haces, tú no recibes nada a cambio. Más Bien. que la satisfacción de ver cómo avanza la ciudadanía. Entonces tú dirás, entonces, ¿para qué son los fondos? Los fondos son exclusivamente para los proyectos. Esa es la única razón que tienen los fondos que nosotros recibimos. Proyectos. Proyectos. ¿Y quién lo fiscaliza? Porque inventan mucho, ¿qué hacen ustedes con el dinero? Y hablan como que ustedes usaran el dinero para otras cosas que no sean las que ustedes tienen. En nuestra página web, en la sección de documentos, hay una sección que se llama Finanzas y Nóminas. En las finanzas están los estados financieros auditados por grandes firmas de la O sea, que el República. que quiera puede entrar, confirmar el ingreso y en qué se aplicó. Y en qué se aplicó. Ahí dice el nombre del proyecto, ¿verdad? En el que primero quién lo dio y para qué lo dio. Y luego dice cómo se ejecutó, en qué actividad, qué proyecto se ejecutó. Entonces, luego que usted ve ahí, en el estado financiero solo ve el monto y el nombre del proyecto en el que se ejecutó, por temas de información financiera. Luego, en la sección de qué hacemos en proyecto, usted mira el proyecto y ve los resultados de ese proyecto. Perfecto. Nosotros nos vamos a ir a la primera pausa comercial y volvemos en breve continuando hablando con José Abreu sobre participación ciudadana y sus logros del 2024. Bueno, en víspera de Navidad, de Nochebuena, el Día de la Natividad, estamos todo el mundo ya celebrando. Nosotros desde Conexión Global RD le deseamos el mejor tiempo navideño posible, el mejor posible, el mejor que usted pueda generar, el mejor que usted pueda vivir y sobre todo el mejor que usted pueda compartir con lo suyo, con sus cercanos, su próximo, que es su prójimo, y el mío. Tenemos a José Abreu, de Participación Ciudadana, que es miembro de staff de Conexión Global RD. Y yo quise que habláramos de qué es y qué no es participación ciudadana, porque a mí me llama mucho la atención hoy escuchando a algunos comunicadores que hablan feo de participación ciudadana. Sin embargo, lo único que yo estoy viendo hasta este momento que Participación Ciudadana hace, conforme, yo sé, tú me corriges si no entendí bien, es ser transparente y promover la transparencia, que es lo que no hay en países como este. ¿Y por qué ese rechazo y esa animadversión? ¿Qué es lo que pasa? Yo te diría que obedecen, como tú dices, a intereses. Intereses. Puede ser. Puede ser una de las justificaciones. No entienden y a veces tú dices, bueno, no entienden, pero tú le explicas y no quieren entender, no escuchan. Entonces, insisten. Parece que quieren mantenerse en no entender para seguir repitiendo, eso lo vuelve de alguna manera necio. Es extraño porque son gente que algunos brillantes, que inclusive tienen participación activa en los medios de comunicación entonces, y en la sociedad. Las cosas que repiten no son ciertas, o sea, no son precisas ni ciertas. Se ve claro que faltó investigación y normalmente la gente, el que tiene un micrófono en la mano debe tener un nivel de responsabilidad de cara al público y usted debe hacer el mínimo de investigación, debe tener un mínimo de rigor de lo que usted va a hablar. Entonces usted no puede emitir juicios, emitir valores, sacar conclusiones sobre aspectos muy imprecisos que no se pueden verificar. Es una falta de respeto. Una falta de respeto a ellos mismos, al pueblo, y a la comunidad que los escucha. A la profesión. Claro. Entonces, toda la información nuestra está disponible. Todos nuestros voceros están disponibles para aclarar cualquier situación. Entonces, tú insistir en equivocarte y en decir cosas, parece que entonces que tienes otros intereses. Pero eso igual. Aprovechando el tema del bloque 2, 15 minutos para hablar, yo quiero que tú nos digas lo mejor posible. ¿Qué tiene de malo que un miembro activo de participación ciudadana o que participó en algún movimiento, vamos a decir, de denuncia? Ya tú sabes por dónde yo voy. Y él es el modelo, pero yo no veo que tiene de malo. Lo prohíbe la ley, lo prohíbe participación ciudadana, lo prohíbe la Constitución. O sea, ¿qué lo prohíbe?
No lo prohíbe nada porque los miembros de participación ciudadana son miembros voluntarios y fuera de eso, fuera de ese aporte voluntario que hacen a nuestra institución, tienen una vida profesional y por esa vida profesional pueden contratarse de manera privada y son o de dominicanos. manera pública sin ningún problema. Donde sí tienen problemas es en nuestra institución. Tan pronto usted asume una posición de relevancia, ya usted no puede asumir en nuestra institución una posición de relevancia. Repite eso, o sea, si yo estoy activo y me hacen ministro o director, ya Sí. tengo que... Tiene que cesar totalmente si eres coordinador de ¿Tiene una que comisión. salir o entregar Bueno, la posición? tú puedes seguir siendo miembro, Pero no pero directivo. no puedes ser directivo, ni miembro de consejo, ni coordinador de comisión, ni coordinador de nada. Porque hay un conflicto de intereses muy Muy marcado, humano. Entonces, simplemente, y así ha sido. Y ese caso particular de ese señor, ¿sigue activo en participación? El señor Carlos Pimentel. Sí. Un hombre que yo creo que ha hecho muy buen trabajo y lo está haciendo. Yo también considero lo mismo. No, aunque no me consta, yo no sé ni siquiera si se ha mantenido pagando la cuota de ser miembro, pero yo no lo he visto en las últimas asambleas. Obviamente no participa en los chats de las Sí, comisiones. porque él es muy ético. El No que yo participa en los conozco chats. es muy ético. Entonces, no, simplemente cesó toda su función y así lo han hecho todos. Desde antes, nosotros nos enteramos, por ejemplo, del actual ministro de Relaciones Exteriores. Álvarez. Por allá por 2018, en una asamblea, alguien lo propuso para ser miembro del consejo. Él estaba presente, calladito en su silla, y él se paró, levantó la mano y dijo: yo lamentablemente voy a rechazar la declinación porque estoy participando en un compromiso político y ahora mismo no es compatible con ser miembro. Nosotros nos enteramos ahí con esa información de que él estaba participando en eso. Asimismo lo hicieron otros miembros como Juan Bolívar Díaz. En un momento lo hizo exactamente igual. Y la forma que para nosotros los jóvenes es un ejemplo de cómo ellos se retiran literalmente y dejan a personas muy activas en los chats de la institución, en los correos, cuando alguien, por ejemplo, si hay un pronunciamiento, un análisis de una situación que sucedió, siempre mandan un análisis de la escrito. Miren un borrador para que lo analicen las comisiones, a ver si a partir de ahí podemos construir una posición de participación ciudadana. Ese es su activismo. Ahora mismo, por ejemplo, don Pancho Álvarez es muy activo en esa modalidad, principalmente en casos de justicia, él como abogado y especialista. Doña Miriam Díaz es muy activa en materia de redacciones, de apoyar las posiciones, porque las nuevas generaciones son un poquito más lentas en eso de redactar que un borrador de una nota de prensa o algo así, o un análisis de algún caso en particular. Se habla mucho, pero a la hora de redactar es más complicado, y eso lo más viejito, Sí, sobre todo que la generación nueva va muy rápido. Sí, todo lo quiere rápido. Los más, dije viejitos, no viejitos, porque son realmente jóvenes de espíritu. los maduros. Los más maduros tienen como ese espíritu más amplio y siempre aportan en ese sentido y son muy valiosos, ¿verdad? Y uno lo mide por ahí, el trabajo que hacen, el tiempo que dedican en analizar y en compartirnos para que esos insumos, para que nosotros nos sirvan de base para construir a partir de ahí las discusiones y sacar entonces ya o una rueda de prensa o una nota de prensa o una posición. ¿Y quién más ha tenido posiciones de dirección en el Estado que ha sido? Pues, en este gobierno. Y que se fue. En este gobierno. Ha vuelto después que se fue. En este gobierno están Juan Bolívar Díaz, Carlos Pimentel y Carlos Pimentel y Álvarez. El señor Álvarez. El señor Álvarez de Mirex. Relaciones Exteriores. De Mirex. Pero hace más de 5 años, 6 años, que no tienen vida activa en participación ciudadana. O sea, literalmente la mayoría de los directivos se han quedado dentro de participación ciudadana haciendo el trabajo que consideran. Sí. Y los demás que quedan ahí en su mayoría, yo siempre he dicho a la gente, tú sumas las personas más representativas de participación que han pasado al gobierno, a un gobierno, no solo de este, sino de gobiernos anteriores, todos juntos tú los sumas, lo puedes multiplicar por 2 para hacerlo más grueso, ¿verdad? Y aún así no llega ni al 15% de la membresía ni de la dirección de participación ciudadana. Entonces, concluir con esa pequeña muestra
de que toda participación ciudadana fue al Estado o se beneficia del Estado, es abusivo. Y aparte de eso, muchas de esas personas no llegan ni siquiera por vínculo. La única persona que llegó con un vínculo directo con participación ciudadana, estando en participación ciudadana, fue Carlos Pimentel, que era el director en ese momento. Y yo creo que el presidente explicó en un momento por qué fue así. Participación Ciudadana, como representante de Transparencia Internacional en República Dominicana, él explicó en una de sus rendiciones de cuentas que había un compromiso con poner ahí a alguien en las compras y contrataciones públicas, que era un foco de muchos temas de corrupción, a una persona con una alta calidad en materia de transparencia y corrupción. ¿Y quién más que el representante de Transparencia Internacional? Nosotros con Carlos nos enteramos, él se enteró, yo creo, según nos comunicó, en el mismo mes de agosto. Nosotros nos enteramos y nos generó una situación interna porque estábamos concluyendo proyectos y que el director ejecutivo diga que ya se va a estar trabajando hasta tal fecha. Retirar. Y eso nos complicó internamente a tener que buscar otro nuevo director. Creo que doña Miriam asumió de manera interna por unos meses en lo que se decía el proceso. Hicimos un proceso, todo nuestro proceso de contratación son... o sea que realmente ustedes han sido transparentes. Son concursos, todo nuestro proceso, el director ejecutivo, son concursos que se publican en nuestra página y tú puedes mandar un currículum y aplicar y se te entrevista. Quizá usted se pregunta, ¿y por qué Manuel insiste en tocar este tema? ¿Y por qué Manuel está prácticamente siendo abogado de participación ciudadana, que no me necesita? Porque pocas empresas y pocos organismos, pocas entidades tienen ese nivel de transparencia. Ahí está todo. El que quiera saber en qué se invirtió cada centavo, ahí lo dice. Usted tiene acceso desde su casa, saque tiempo o páguele a alguien que lo averigüe si usted no tiene tiempo. O vaya allá y visite, nosotros le entregamos todo. Porque nosotros, por ser Transparencia Internacional, no tenemos reservas. Eso quiero, no quiero que se nos vayan los 15 minutos del segundo bloque sin hablar de Transparencia Internacional. El privilegio que es ser miembro de Transparencia Internacional a nivel global y con participación ciudadana que ellos están trabajando, vamos a decir. Sí, desde el año 2007. ¿Cómo pasó eso? Nosotros en el año 2006 cambiamos nuestro principal eje de trabajo de observación electoral, porque la observación era muy esporádica cada vez que había elecciones. Cada 4 años, promedio. Estábamos dedicando mucho tiempo, muchos proyectos a las denuncias de corrupción, casos de corrupción. Dijeron, bueno, vamos a cambiar nuestro eje a lucha contra la corrupción fundamentalmente y fortalecimiento institucional en ese enfoque, ¿verdad? De luchar contra la corrupción. Y todos nuestros ejes estratégicos se enfocaron fundamentalmente en eso, en lucha contra la corrupción. A raíz de eso fue en el año 2006, a raíz de eso, en el año 2007, parece que ellos hicieron un paneo, Transparencia Internacional, qué institución está trabajando o trabaja más con temas de corrupción, y encontraron que la nuestra cumplía como con el perfil. Y nos hicieron perfil en el país, modelo global. Y nos hicieron entonces el requerimiento, cumplimos, y ellos hacen una evaluación cada cierto tiempo y le hemos cumplido cada año con la evaluación de que mantenemos la acreditación como capítulo dominicano de Transparencia Internacional. Hasta la fecha participamos en los diferentes eventos, nos dan asistencia técnica. Ellos normalmente no aportan fondos, sino asistencia técnica, apoyo, nos dan conexiones. Si otra institución aporta fondos, ellos son como una participación ciudadana a nivel global, ¿verdad? A nivel global. Entonces ellos reciben fondos de otras instituciones más grandes, que pueden ser algunos gobiernos, puede ser la ONU, etcétera, y esos fondos se canalizan entre los capítulos de diferentes países, vía directa de esa organización o de un tercero, porque la financiación internacional funciona a veces con intermediarios que son otras ONG más que operan más globalmente, ¿verdad? Hay ONG que operan en países como la nuestra, pero hay ONG que operan en regiones. Entonces, esos participan, los proyectos se lanzan como si fueran licitaciones públicas y tú participas. Haces un perfil y si el perfil se te aprueba, entonces tú haces una propuesta del proyecto presentando un presupuesto de actividades que tú vas a hacer y ellos dicen si esas actividades cumplen con el objetivo que ellos quieren y te aprueban, entonces y tú concursas con muchas personas. Y ellos te dicen si tú y eso, así lo hace USAID, así lo hace la Unión Europea, así lo hacen todos. Y ellos te dicen, por ejemplo, si tú vas a participar te aprueban el presupuesto, perfecto. A veces te lo aprueban total, a veces te lo aprueban parcial, o a veces te ponen un partner. Te dicen, mira, tienes que trabajar con esta institución
que es una institución a veces Bien, estadounidense. lo interesante es que hemos aprendido hoy, yo tenía esa inquietud, que participación ciudadana es transparente, que hay, simplemente todo está ahí en su página web. Y esos proyectos, es importante que queden, no tienen nada que ver con los posicionamientos políticos que nosotros hacemos. Esos proyectos tienen objetivos muy específicos, o de cambio climático, y ahí no se habla de política, o de seguridad ciudadana, y ahí no se habla de política, y se trabaja con instituciones de seguridad del gobierno y con otras ONG que trabajan temas de seguridad. El de seguridad que trabajamos con USAID se trabajó conjunto a Finjo, y el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y Policía, y todo y ahí no se habla de política. Bueno, entonces, como dicen por ahí, es gadejo. Gadejo. Definitivamente. Pero un gadejo que posiblemente tiene cierta manifestación de soporte. Bien, Joseph, vamos a la último bloque, luego de esta pausa comercial, y vamos a hablar de los resultados del 2024, que es a lo que vinimos, ¿no? Claro. Bien, quédese con nosotros, volvemos en breve. Posiblemente usted diga, bueno, Escalante se fijó, tiene una obstinación con... No, es que me gusta lo verdad, lo correcto. Y yo sé cómo camina Transparencia Internacional. Eso no es así. Que esa entidad, ese organismo, esté con nosotros en el país, eso tiene un precio grandísimo a nivel global. Global, ni siquiera regional. Por supuesto, vamos a hablar... Hay algo que es bueno aclarar en ese tema, de que los fondos, si la gente supiera cómo se manejan y se administran esos fondos, no especulara respecto a que tú lo puedas destinar para algo. O sea, la ejecución de esos presupuestos es una de las más estrictas. Tú no te puedes, o sea, si tú presupuestas una partida para una consultoría o para X, o presupuesta un capítulo dentro de un presupuesto, no es que ni siquiera te puedes exceder, es que no te puede sobrar, porque eso demuestra que tú planificaste mal. Okay. O sea, eso tiene que estar estrictamente diseñado para eso, y tú no lo puedes destinar para otra cosa. Esa es la rigurosidad de los fondos. Bueno, si ustedes han estado yendo a varios medios de comunicación para hablar de los resultados de 2024. Del balance del año 2024, todos los años nosotros emitimos un balance del año enfocándolo en diferentes ámbitos. Ámbito electoral, nosotros hablamos del ámbito electoral, del ámbito de transparencia y lucha contra la corrupción, el ámbito de las reformas institucionales y políticas, el ámbito de justicia y la renovación de las altas cortes, entre otros temas, el tema de migración, tema haitiano, que son temas de interés. Nosotros fijamos posición en ese balance del año. Hablamos del tema de la economía también, porque tenemos importantes economistas dentro de la institución, y dentro de ese balance nos aportan un capítulo de análisis económico. Y tenemos también, dentro del marco de la justicia también, el seguimiento a los casos de corrupción, entre otras cosas, y el tema del monitoreo del control social, de cómo la sociedad se involucra. Esos son como los aspectos que nosotros incluimos en el balance, y sobre cada una de esas partidas hablamos si avanzó, si se quedó atrás, cuáles fueron los elementos más relevantes que participaron. Y como el año 2024 fue un año electoral, uno de nuestros principales proyectos fue la observación electoral, porque era un año donde ocurrieron dos grandes elecciones municipales, y las presidenciales y las congresuales, ¿verdad? Y dentro de ese capítulo nosotros determinamos que sí hubo un gran avance en materia de elecciones, y yo creo que lo pudimos ver en la organización, en la entrega de resultados oportunos, en la poca incidencia o pocas impugnaciones que hubo de parte de los partidos perdedores y ganadores, comparado con años anteriores, fue casi mínima. Obviamente, cómo la ciudadanía aceptó los resultados, cómo participó, la tranquilidad que hubo en los procesos. Obviamente, hubo aspectos que se reiteraron, son parte de nuestra cultura, de acciones proselitistas dentro de los centros de votación, en menor medida, pero la hubo. Compra de votos por todos los partidos, principalmente los partidos que más recursos tienen, como el partido oficial y los grandes partidos. Todo eso se observó. O sea que aunque ahí cambió la proporcionalidad, no la acción. O sea, tanto el PRD, PRM, PLD, que tiene recursos, Fuerza del Pueblo. Ahí se concentraron los principales actos
candidatos de esos partidos. A veces alegaban los partidos que eran acciones particulares de sus candidatos. Sí. Pero fue lo que nuestros observadores evidenciaron con fotos geolocalizables, levantamiento, evidencia con personas, colaboradores que estuvieron ahí, testigos de esos actos y denuncias de ciudadanía que hizo a nivel general, mandaba fotos. Mira, estoy en tal centro de votación, mira cómo tienen aquí una valla del tal candidato en la misma entrada del centro de votación, o mandaban una foto de una persona abajo de una mata, tapándose con una sombrilla, entregándole a alguien dinero. Uno asumía que era comprando la voluntad, porque uno dice compra de voto, pero me imagino que era parte de eso, porque ¿por qué otra cosa se lo estarían entregando dinero? Y ese tipo y todo eso se tramitó a la Procuraduría Especializada de la Corrupción, y parte de los avances que mucha gente, porque son muy abstractos y tú tienes que estar muy involucrado para entenderlo. En las elecciones municipales que fueron en febrero, nosotros sacamos nuestros informes detalladamente, ese informe de esas elecciones, con todas las irregularidades que encontramos, el poco control que tenía la policía electoral de la aglomeración de personas, del control de esas acciones, de esos delitos en los próximos a los centros de votación, centros de bebida abiertos en la zona cercana. Todo eso se observó. El manejo que tenían de la persona que llevaban a votar, los envejecientes. Llevaban una persona a votar random que no cumplía con los requisitos de la ley, que sea familiar o que sea alguien de confianza, sino que era una persona que llevaba un envejeciente a votar y tú veías que prácticamente él lo dirigía y no tenía como un vínculo específico. Y esa era parte de la compra de votos, porque a esa doñita que tal vez tiene una necesidad le entregaron 1,500 pesos y aprovecharon, pusieron una gente para que esa gente se encargara de votarle por quien ellos querían. Eso era parte del proceso y todo eso uno lo observó. Y eso salió en un informe. Y la Junta Central Electoral se reunió con nosotros en marco de ese informe y de esa culminación de las elecciones municipales. Y luego todas esas cosas fueron corregidas para las elecciones presidenciales. Entonces, bueno, esos son parte de los cambios. Ya se aportó un poco de transparencia mediante esos informes que coincidían también con... Que con relación de donde venimos es mucho. Correcto. Entonces, pero yo estoy hablando de un cambio de una elección de meses. O sea, todo lo que nosotros levantamos en nuestro informe de observación electoral, y por eso entendemos que es un avance, la Junta Central Electoral, y tal vez por eso fue ratificada, porque atendió los requerimientos de los partidos de manera oportuna, de la sociedad civil y de los observadores internacionales. Cuando levantaban información y lo incluían en su informe, ellos también lo corrigieron, se reunieron con nosotros, se reunieron con los observadores de la OEA, y todas las recomendaciones, algunas coincidían, otras eran muy particulares de nosotros, otras eran de ellos, otras ellos la tomaron de nosotros y viceversa. Porque muchos de los observadores internacionales se mezclan con nosotros, que tenemos el expertise local, y participan conjuntamente y de ahí sacan su información. Y a veces no tienen tanto asistencia técnica como la tenemos nosotros en el campo, ¿verdad? Y todo eso que nosotros detallamos en esas elecciones municipales luego fueron corregidas, se reunieron con nosotros, discutieron los temas, la misma Procuraduría Especializada, la misma Junta, y luego eso se corrigió en las elecciones municipales. Entonces, ese avance que garantizó más democracia y una mayor elección fue un aporte del trabajo de participación ciudadana, como lo ha venido haciendo. Aquí nosotros, en años anteriores, en materia de observación electoral, el famoso conteo rápido, que ya no lo estamos haciendo porque no es tan necesario, ya los resultados salen muy rápido. Pero anteriormente, cuando había una ralentización y se pretendía cambiar la voluntad de los pueblos, nosotros entregábamos nuestro informe a la Junta, a la embajada, a los partidos de oposición, al gobierno, a las diferentes embajadas más grandes que tienen un nivel de incidencia. Mire, estos fueron los resultados de nuestro conteo rápido, cuidado con lo que pasa. Y eso garantizó que muchas intenciones que hubo en años anteriores pues, se materializaran. Eso fue resultado de observación electoral y de conteo rápido de participación ciudadana. Y eso todo el mundo lo reconoce así. Nadie cuestiona eso. Y son parte de los aportes que tú puedes ver. Y en materia electoral, nosotros en nuestro informe, en el marco normativo, en el marco regulatorio, hubo muchos avances. En cambios institucionales, nosotros podemos mencionar de la justicia, hablamos de la ralentización de los procesos. Nosotros tenemos procesos que iniciaron 2020, 2021, 2022, y estamos a la fecha de que todavía están en audiencias preliminares. Y nosotros hacemos una crítica fundamentalmente a los jueces, porque son los que tienen el control de las audiencias preliminares, de controlar los plazos
en la que la persona expone, porque no es el juicio todavía, es una evaluación preliminar a ver si las pruebas cumplen con el requisito para ir a juicio de fondo. Y ahí es que se debe garantizar todos los derechos de la persona, pero analizar si la prueba fue debidamente obtenida en función con la garantía que establece el Código Procesal Penal no debe tomar tanto tiempo, ni debe tomarse una integridad de las pruebas. El mismo Código Procesal dice que puede ser resumido lo que se presente, porque es un análisis que se hace relativo. En ese sentido, nosotros hicimos ese llamado en materia de justicia de que o los jueces que están conociendo estos casos no les han asignado más casos para que puedan concluir eso con mayor celeridad, o que administren mejor el tiempo de los plazos. Las postergaciones de las audiencias a veces le dan 2 meses, 1 mes, y pueden darle una semana, o sea, no deben ser tan amplias, tan largas. No permitir tanto tiempo de sobreabundamiento de cosas que no tienen que ver a veces, que son aspectos de fondo que se están conociendo en una audiencia preliminar. Eso es lo que nosotros reclamamos, básicamente, en materia de corrupción y la ralentización que ha tenido. Sabemos que no ha habido avances importantes, de hecho ahora ni siquiera se están transmitiendo los juicios como se estaban transmitiendo en vivo. No sabemos exactamente por qué, a veces alegan que hay testigos que se están protegiendo o para que no contaminen al siguiente testigo que viene. Vea lo que dijo para yo decir otra cosa. Han alegado eso, pero no se están transmitiendo ahora, no se le puede dar seguimiento que uno tan estricto le daba con eso, y la ciudadanía en sentido general. Hablamos de las reformas institucionales, el cambio constitucional, los avances que hubo en materia de selección del Procurador General de la República, de protección para evitar la reelección. Esos son avances importantes en materia institucional. Los cambios normativos, como la nueva ley de la Cámara de Cuentas, que trae cambios importantes. El reglamento de la ley de compras y contrataciones, que viene siendo como un puente en lo que llega a la nueva ley de compras y contrataciones, que va a subsanar muchas de las debilidades y las falencias que tiene la actual ley de compras y contrataciones. Renovación de las altas cortes, hacemos un llamado a observar. Ahora se renovó la Junta, pero también se va a renovar el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas. La gente tiene que estar involucrada en los procesos para que luego no alegue que mira, se repartieron. Bueno, se repartieron porque usted ni siquiera estaba pendiente a eso. Tenemos que estar pendientes de todo eso. El tema haitiano, reiteramos que apoyamos la posición del gobierno respecto y el derecho que tiene de deportar a todo el que esté ilegal, como cualquier país. Lo único que nosotros siempre recalcamos es que debe ser en el marco del derecho y del respeto, ¿verdad? Y la ley, el reglamento de migración, la ley de migración y las resoluciones de migración establecen esos protocolos que respetan derechos. Lo que pasa es que la gente no respetan su propia ley, no se suscriben a la legalidad. Nosotros lo que indicamos es que respeten los derechos. Pero eso se malinterpreta porque lo acusan de pro-haitiano. No, esa palabra que es muy nos acusan, aquí. pero no tienen base, porque nosotros hemos reiterado que estamos de acuerdo con todas las posiciones que hace el gobierno. La deportación es ilegal, pero que respete los derechos de la persona, que cumpla con la ley, que simplemente cumpla con la ley, que la ley respeta los derechos. Hablamos del buen desempeño de la política económica en materia de que volvimos al crecimiento del 5%, se tuvo un control de la inflación de un 3, 2%, menor al 4%, que es el objetivo del Banco Central, pero recalcamos que estamos muy preocupados con el déficit y con el nivel de endeudamiento que es para financiar ese déficit. Nosotros estamos muy preocupados por eso y llamamos al gobierno a que tome acciones políticas en ese sentido. Igual llamamos a que retome la discusión en materia de la ley de modernización fiscal o la famosa reforma fiscal, que también busca atacar en ciertos aspectos el déficit fiscal y evitar los niveles de endeudamiento, pero que lo haga bien, que lo haga consensuando con los sectores, involucrando a los sectores, no de manera unilateral, presentar un proyecto que obviamente iba a ser ampliamente rechazado. Otros temas. Nosotros hablamos de la preocupación, por ejemplo, en materia de justicia, que ataca la transparencia, la famosa política de protección de datos que intentó publicar el Poder Judicial, que limitaba el acceso a ciudadanos a conocer cuáles eran los acusados de corrupción. Los juicios, según nuestra Constitución, son horarios públicos y contradictorios. Y eso tiene una razón de que todo el mundo tiene que estar pendiente del que administra la cosa pública y se ve involucrado en un acto fundamentalmente. ¿Cuál es esa información? Con la única reserva que establece la misma Constitución en la ley en materia de protección de menores, de víctimas
y ese tipo de cosas. Entonces, ¿no? evidentemente, ustedes están haciendo un trabajo muy global, Ujú. más que simplemente observar el tema electoral. Ha pasado ya a otros niveles y en otros temas. Eso que tú estás diciendo, el que quiera ver más puede buscarlo igual. Está en la página el balance del año 2024, está un resumen publicado como en formato de artículo, está en diferentes medios también, y está un link para el extenso, ¿verdad? Que tiene unas 14 páginas. Bueno, ya usted lo escuchó. Si quiere más del informe, búsquelo en la misma página de Participación Ciudadana como los resultados del 2024. Nosotros con esto nos despedimos hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Gracias, Joseph, por venir. Gracias a ti por la invitación.